Buenos días. ¿Cuál es la situación de las aduanas y el comercio exterior? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este miércoles 29 de mayo del año 2019, 6 de la mañana con 31 minutos. Estamos en vivo para abordar diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte hablaremos un poco de la situación de las aduanas y del comercio exterior, cómo se va desarrollando la implementación de la DUCA, que ha generado una serie de inconvenientes en las aduanas por la tramitación, pero sobre todo por el sistema informático que permite el traspaso de estos bienes y mercancías y la logística que se da en el sector de las aduanas. Y es un gusto para mí recibir a Silvia Cuellar, directora de Coexport. Buenos días, directora. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en República. Es un gusto estar contigo. Gracias por tomar la invitación. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar. Me gustaría que hablemos en esta primera parte un poco sobre la implementación de la DUCA, posteriormente otros aspectos del balance del comercio exterior en el país y la lectura que Coexport tiene de estas cifras y un poco también de la dinámica comercial que se ha dado en los últimos 5 años a propósito de la finalización de gestión de Salvador Sánchez Serén y hablar un poco de esa política económica. Pero bueno, en el caso de la implementación de DUCA, la lectura que ha hecho Coexport en estos últimos días, sabemos que hace 15 días empezó la implementación de la DUCA, hablamos hace unos días también sobre esto, nos acompañó el director de aduanas, es decir, y se han dado una serie de inconvenientes y situaciones que han afectado el comercio exterior. Pero, ¿qué ha pasado en estos 15 días? Si se ha podido solventar la problemática o es algo que todavía no se ha hecho totalmente y están en plan de contingencia. Bueno, realmente no se ha solventado, o sea, la situación sigue, la situación para nosotros es grave en el sentido de que hay empresas que se están quedando sin abastecimiento de su materia prima para poder, ¿verdad? Acordémonos que El Salvador es un país más industrial, por supuesto, también no somos generadores de tanta materia prima, entonces nosotros la importamos. Desde ahí es un problema si no la tenemos en el momento justo para poder procesar y exportar. Por el otro lado, también si no llegamos a los mercados a tiempo, pues ahí tenemos grandes problemas porque o multas o simple y sencillamente perdemos el espacio que tenemos. Y por último, si tuviéramos ya nuestro producto, que ha sucedido, ¿verdad? Que ya está producido, digámoslo así, ya está listo para ser embarcado, pues como con este problema lo que se hace es una limitación de unidades de transporte porque no se mueven, claro. Entonces no vienen, no recogen carga y lo que tenemos son bodegas con producto listo para salir, pero que no puede transportarse. E incluso, me comentaba ayer una empresa, me decía, hemos tenido que alquilar bodegas extras para colocar nuestro producto, más producto que de volumen. Eso es para decirte los problemas que se han generado, sin hablar de los 400 millones de pérdidas que se están estimando a nivel de la región. A nivel de país, pues nosotros exportamos alrededor de 12 millones de dólares diarios y de importación son 36. No estamos diciendo que todo eso se pierde, por supuesto que no, pero lo que hay es un retraso en el envío de la mercancía, ¿verdad? O, como dije, un retraso en recibir materia prima y eso lo que va a resultar es que vamos a ver las secuelas después. Ahora no sabemos cuánto pasó, si pasó tarde, si hay multas, ya sabemos que sí hay costos extras, hay costos porque incluso si te llega el producto después y tú tenés que estar en tiempo, pues por supuesto la empresa tiene que producir, pero eso tiene que poner, ¿cómo se llama?, turnos extras, eso ya te significa más costo y otra serie de medidas. Por tanto, sí vamos a ver serias secuelas en esto y lo que sí vemos, y tal vez el otro lado de la moneda, es que por lo menos ya se están tomando medidas que vemos que de alguna manera ya están dando resultados. Sí. Te quiero comentar que nosotros estuvimos en una reunión el sábado en la mañana en Alvarado, en la frontera de Guatemala con El Salvador. Se reunieron los ministros, estaban los directores de aduana, los técnicos y estábamos representantes de Coexport
y de la Gremial de Exportadores de Guatemala, además de otras cámaras. También estuvieron transportistas. Ahí el llamado que nosotros hicimos fue: ya no se tarde más, o sea, en 24, 48 horas a lo sumo, deje salir toda esa carga. Deje salir no es fácil decirlo, pero para nosotros es despejen las aduanas ya, porque cuando ustedes ven imágenes que lo muestran, ¿verdad? Que tiene filas y filas y filas de contenedores, y nosotros que fuimos el sábado lo vimos, incluso nosotros en carro particular pasar a Guatemala nos costó un poco por la fila de trailers, y también vemos que hay otro problema: solo hay 2 carriles. Solo hay 2 carriles. Entonces, ¿cómo haces pasar a uno si no se puede? Además, van en fila esperando su turno. Entonces, nosotros ahí pedimos a las autoridades y les dijimos: este es un caso de emergencia, es una crisis, es un terremoto, ¿verdad? Lo que tenemos, en el sentido de que se tienen que tomar medidas de emergencia. Hay una contingencia, ¿verdad? Definitivamente. El problema es que la contingencia no necesariamente desde el principio funcionó concertadamente, sino que la contingencia empezó en El Salvador, ¿verdad? Pero El Salvador, la contingencia le abrió, ponerle a las 9 de la mañana, y los demás países la contingencia la abrieron en la tarde. Entonces hubo un lapso en donde, si El Salvador tenía contingencia, en el sentido de que el sistema no estaba funcionando y lo que se recibían eran documentos, pero ¿de qué servía si en el otro lado no podía pasar? Entonces ahí se armaron las colas de este lado, porque igual no podían pasar a Guatemala. Y ahora viceversa, ¿verdad? Vienen de Guatemala y no pueden pasar por El Salvador por esta serie de problemas, por acumulación de unidades, porque no hay suficiente personal, ¿verdad?, que esté atendiendo. Entonces, en la reunión que se tuvo el sábado, se tomaron como medidas emergentes y medidas que van a ir en el camino. El problema es, y sentimos nosotros que el error de raíz en este tema ha sido que no se probó. No hubo una prueba piloto a nivel regional. Se nos ha informado por parte de aduanas y nosotros lo vimos con algunas empresas que se hicieron unos avances trabajando con la DUCA antes de que se implementara para toda la región. Vaya, ok, entonces la prueba podría haber salido. ¿Pero por qué? Porque solo estábamos con El Salvador. Una vez todo el sistema entra con todos los 5 países, ¿qué pasó? Hubo un problema desde CIEC en el sistema informático, en el sistema tecnológico, no me pregunté, en la tecnología del caso. Y entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Y se colapsa todo. ¿Qué tenía que haber habido? Tenía que haberse previsto también una medida contingente inmediata, no de esperar, porque aquí esperamos casi 30 horas, ¿no? Y lo que tenía que haber sido es: no está funcionando algo, la contingencia viene para que no se pare nada. Hay una mención que usted ha hecho sobre todo de las decisiones que toma el Sistema de Integración Centroamericano a través de su Consejo de Ministros en particular y la Secretaría de Integración Económica, que son las instancias regionales que han estado en implementación de esto. Y quiero aprovechar para pedirle a producción, nos puede poner en pantalla un comunicado que publicó el Comieco, el CIECA y la SICA el 24 de mayo. Y eso nos permite solo tener como una referencia, una noción. Ahí está, el público en general se informa y ahí aparece el comunicado, pero en términos generales lo que ellos destacan es ciertamente que una de las tareas principales es estabilizar los sistemas informáticos y mantener vigente el plan contingencial hasta el 3 de junio, que son para la DUCA F y la DUCA T, y por los problemas que se han dado en la transmisión electrónica. Usted mencionaba que se requieren una serie de medidas todavía mucho más fuertes, mucho más constantes para resolver esta situación. Si lo ponemos en concreto en la perspectiva de Coexport, Silvia, ¿cuáles son, por dónde pasan las medidas para fortalecer todavía más y tratar de estabilizar los sistemas informáticos, de lo que estará haciendo el SICA y las instituciones pues regionales, pero algo que directamente tiene que trabajar las aduanas con más celeridad? ¿Qué debe de hacer? Bueno, digamos que eso es en 2 ámbitos: en el ámbito tecnológico, informático, y en el ámbito físico, en las fronteras, ¿verdad? Entonces, regreso a lo del sábado porque fueron acuerdos interesantes. Número 1, liberar una serie de contenedores que estaban en Santo Tomás de Castilla, eso es en Guatemala, ¿verdad? Y habían como 300 unidades
Y esa fue una solicitud que se les hizo. 2, que se hiciera una contingencia rápida para los contenedores y para las unidades que vienen vacías. Porque como te dije, todo el mundo está haciendo la cola, hay vacíos, como contenedores vacíos, los que están en algún problema que tiene por el sistema que no ha logrado hacer, y los que vienen bien. Entonces, no dejan pasar a los que vienen bien, con el sistema bien, digámoslo así, y también los vacíos que deben de quedarse fuera, ¿verdad? Ese es el otro tema. El de la DUCA F, el de la DUCA T, también se ha hablado mucho que la información es similar. Entonces ahí ya es tema de informática, cómo esa DUCA se puede facilitar. Incluso el llenado, los campos, tiene que haber uniformidad y no tanto estar llenando uno y llenando el otro cuando estamos llenando la misma información, ¿verdad? Ese es un poco que está tomando más tiempo. La otra medida, y este es bien importante, es que a veces es hasta cómico, pero así es como está sucediendo. Hay empresas bastantes, que meten su información, ¿verdad?, en el sistema, y cuando le aparece en Guatemala, porque cuando tú ingresas tu información, se lee en el otro país. De eso se trata esto, para que pase. Pero, ¿qué pasa? Se pagan los impuestos de importación allá, pero resulta que cuando el documento lo lee, aparece que le estás pagando los impuestos a otra empresa. Entonces, ¿qué le dicen? Vuelva a hacerla. Porque hay un error del sistema. Vuelva a hacerla, no es así nomás, hay que volver a hacer el proceso y pagar. Claro. ¿Verdad? Entonces esto lo que está teniendo es un problema que tiene que ser corregido por la SAT de Guatemala. Entonces ese fue otro tema que se tocó. Yo lo que quiero decir con esto es que no es solamente que El Salvador tiene el problema, sino que todos tienen el problema. Hay otros problemas que se dan con Honduras. Por ejemplo, ayer hubo una huelga, anteayer, no, hoy es miércoles. El lunes estaba con una huelga, entonces ahí ya es el tema físico, ¿verdad? De que esa huelga no hace pasar los tránsitos rápidamente, aparte del problema que ya se tenía. De ahí hay problemas también entre Costa Rica y, ¿cómo se llama?, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. El Salvador es como el centro por donde todo pasa. Lo que viene del sur pasa por aquí y lo que viene del norte también. Y nosotros que tenemos que transitar hacia los puertos, entonces se te hace una aglomeración en el país, que incluso en esa reunión se habló de que El Salvador hace los tránsitos de Guatemala, y que hay una resolución que se me pasó hace poco, que hay una resolución tomada de hace como creo que 3 años, en donde se solicitó que los tránsitos ya no se hicieran todos en El Salvador, sino que el país de donde se originan. Quiere decir, en este caso, si la mayoría de los tránsitos vienen de Guatemala, claro, que sean en Guatemala. Entonces es otro tema que se tocó. ¿Cuáles fueron las resoluciones inmediatas? Lo que acordaron y que nosotros supimos y después salió el comunicado. Número 1, dejar pasar los vacíos. Hacer un tema especial para que los vacíos pasen. 2, definitivamente liberaron el tema de Santo Tomás de Castilla. 3, tránsito. Que hubieran más medidas de tránsito para ordenar ese tráfico, ¿verdad? Y lo otro, trabajar en este tema de la DUCA F, DUCA T. Y lo otro que también pedimos nosotros es que no estemos en contingencia el 30 de mayo, el 6 de junio, el no sé qué, y vamos a ir así. La contingencia debe de quedar hasta que todo el sistema esté funcionando adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos hemos vuelto es en un proceso de prueba, pero es un proceso de prueba que nos ha costado demasiado. ¿Pero qué es mejor? Por supuesto que seguir en este proceso, porque lo que también decimos es que no, nosotros como sector privado no estamos diciendo regresen al sistema anterior. ¿Por qué? Porque es un gran esfuerzo el que se ha hecho y lo reconocemos, de pasar y que debemos de estar en aduana sin papeles. Eso quiere decir, la DUCA tiene que seguir adelante, pero adecuadamente. Asimismo, en El Salvador también se hizo una cosa. El Salvador tiene este tema del Sidonea World. Y eso se había empezado a hacer con el puerto. Y en aduanas nos habían dicho que poco a poco se iba a ir implementando en las aduanas. Pero lo que pasó es que entró el DUCA y entró el Sidonea.
Entonces también ahí hubo otro problema. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos ya de las implicaciones económicas y comerciales que esto significa para la región en los próximos 15 días, o si lo vemos en el conglomerado mes de mayo y parte de junio, sobre esta implementación de la DUCA, también las reacciones que se tienen de otros agentes involucrados a este proceso comercial. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros. En República seguimos platicando sobre la situación de las aduanas y el comercio exterior. Hablamos con la directora de Coexport, Silvia Cuellar, que nos acompaña en este set. Y un aspecto importante que hay que considerar, y ¿por qué se lo consulto, directora? Porque estuvo con nosotros en 2 ocasiones, por lo menos, el director general de aduanas, Armando Flores, y él nos mencionaba de la capacidad de contingencia y de reacción ante la situación que se había dado. Pero uno de los alegatos que también nos mencionaba es que esto había sido una inestabilidad o un fallo que se había dado en este caso los socios comerciales. Había ocurrido más en Guatemala y en Honduras, que El Salvador había tenido capacidad de respuesta. Y un aspecto para que quede claro desde el lado de los exportadores salvadoreños y su postura sobre esto es la situación o el origen o la raíz de la problemática, tanto informática como logística, ¿se dio en mayor medida en El Salvador o se dio en Guatemala por los trámites que usted nos mencionaba en el segmento anterior? Es decir, ¿dónde estaba el epicentro, por denominarlo de esta manera, del problema en el tránsito de las mercancías y la capacidad del sistema informático de procesar estos datos y dar toda la cadena, pues en este caso de comercialización, y que se pudieran ir todos los bienes, las mercancías, a otros lugares? No, como dije, yo siento que no hay un epicentro en sí, sino que al inicio de la crisis, es más, me recuerdo que Costa Rica fue el primero que tuvo problemas, el que supimos del problema, y a raíz de una situación informática en Costa Rica, esto se vino para toda la región, que fue originada, por supuesto, en SIECA, porque es donde está la sede, digamos así, del sistema. Entonces, yo no creería o no podríamos nosotros decir si es que aquí fue que se hizo más al inicio. ¿A dónde lo estamos viendo más ahora? Sí, es en El Salvador. Y es por lo que estaba explicando anteriormente, porque nosotros somos el paso que se da, ¿verdad? Además, otro tema, con los acuerdos que se hicieron el sábado, 300 unidades estaban en Santo Tomás de Castilla, viene Guatemala, muy bien hecho, respetando los acuerdos, y libera 172 unidades de un solo, o 172 creo que fueron. Todas vienen a caer ¿en dónde? En un solo puesto fronterizo aquí, en Guiatú. Entonces, ¿qué es lo que se te colapsa? Sí. ¿Pero por qué? Es que ahí es donde uno dice, ¿por qué no hay una comunicación? Es que para llegar a una solución entre varios, tendría que estar estos varios comunicados constantemente. No digo que no, porque los de aduanas nos han dicho que están en constante comunicación. Pero entendemos nosotros que Guatemala libera las unidades y no dice, mire, allá van las unidades. Entonces aquí no se preparan a recibir 172 unidades de un solo, más la cola que tenían. Entonces tú lo que ves es una aglomeración, tenían que haber reforzado con personal de forma inmediata, de estar buscando el personal para atender ese extra, además de lo que ya tenían. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en este tema, en donde es un tema regional, no es de un solo país, tiene que haber una coordinación de amigos. No de que, mira, tú tenés la culpa porque tú no lo echaste a andar, y mira, El Salvador es el que no ha atendido con suficiente personal. Y cuando nosotros vemos la realidad, hemos establecido digámosle un chat, si le queremos llamar así. Es un sistema en donde todas las empresas a Coexport le dan el problema. Sí. Y Coexport está conectado directamente con aduana y con CIEX, porque aquí son dos actores, ¿verdad? El trámite que se hace en CIEX y lo que pasa por frontera. Claro, la mayoría son de aduana. Entonces, inmediatamente el problema viene, lo conoce aduana, lo conoce CIEX. Lo que sí estamos teniendo, y ahí le damos el agradecimiento, pero un agradecimiento porque lo tienen que hacer, ¿verdad? En el tema de que aduanas inmediatamente está atendiendo todos esos temas, está viendo cómo solventar todos esos temas. Ahora bien, no es de solventar uno a uno, aquí es de solventarlo todo. Por eso es que nosotros decíamos, al ver, como Coexport pensábamos, y es lo que nosotros hemos solicitado, al ver ese montón de unidades ahí que no pasan, ese tránsito que no pasa,
Entonces decimos, bueno, si lo que se hizo en la crisis fue que normalmente pasan 2.000 a 2.500 unidades, pónganle, creo que ese es el promedio, 2.000 a 2.500, y no pasaron, ¿qué? 1.000 unidades por día o 800 unidades, no te puedo decir cuántas. Entonces, todas esas unidades incluso han venido pasando ahora, lentamente, pero hay unas que se han venido quedando, porque el sistema no ha permitido que eso se dé. Entonces, hay como un atascamiento que está ahí, y lo ves en los patios, lo ves en las calles, etcétera, etcétera. Por eso el llamado de nosotros, hagan un waiver, yo no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Incluso cuando hay un terremoto, hay medida de emergencia. Pues aquí tiene que tomarse una medida de emergencia de decir cómo liberan fácilmente todas esas unidades para que se despejen los patios, eso físicamente hablando. Y el sistema, urgentemente, que es lo que están haciendo, debe de corregir todos esos errores. Y por eso decimos, para mientras, seguir con la contingencia hasta que todo esto trabaje bien. Aprovecho también otro elemento de otro de los actores involucrados en esta dinámica, que son los agentes aduaneros. Ellos, la Asociación de Agentes Aduaneros, publicaron también un comunicado a través de su Twitter, y le quiero pedir, si nos ponen en pantalla esto, a la opinión pública respecto a los retrasos ocurridos en las últimas 2 semanas. Y ahí está un comunicado en el cual, en términos generales, solo voy a sintetizar algunos puntos, Silvia, para sus reacciones. Mencionan que los microempresarios que llegan a la frontera en algunos casos no tienen la declaración anticipada de la DUCA-F, y que los importadores deberían de tecnificarse para estos nuevos procesos. Y lo ponemos desde la otra perspectiva. En el caso de importadores o también expresiones empresariales en esto, ¿qué tanto su nivel de tecnificación o de conocimiento de estos sistemas informáticos? Porque la transición se está dando, aunque se ha generado los problemas que ya usted nos ha dado la descripción, pero ¿qué implica también para importadores y exportadores en tecnificar sus procesos para que esto pueda hacerlo más fácil, según el alegato que alegan las asociaciones, la Asociación, perdón, de Agentes Aduaneros? Es que es correcto. Los microempresarios, los pequeños empresarios, todo eso lo hemos dicho, ellos no tienen los sistemas informáticos necesarios. O sea, sería pedir demasiado. Ahí viene el rol del agente aduanal, de ayudarles, ¿verdad? Y que los importadores también tengan las habilidades necesarias, pues son todos los que los tenemos que tener. El mundo va hacia eso, hay que hacerlo. Por tanto, hay que facilitárselos, ¿verdad? Porque, y regresamos a lo mismo, eso se debió haber medido anticipadamente. Es que cuando tú echas a andar un sistema de esos, tienen que tomar en cuenta todos esos temas que van a suceder con el que va a ser responsable de usar el sistema. O sea, le hacen los importadores y los exportadores. Entonces, vuelvo, porque no se hizo la prueba. Es más, nosotros hemos dicho que para echar a andar este sistema, lo hicieron entre los ¿cómo se llaman? Los técnicos de aduanas, digamos. Entiendo que se involucró gente de economía, de los ministerios de economía, lógico. Por supuesto el CIECA, contratando no sé, tuvo que haber contratado a un experto en eso, ¿verdad?, para hacerlo, pero yo no me recuerdo de ninguna reunión que a nosotros como sector exportador nos hayan llamado para decirnos quieren participar en la elaboración del sistema. Sí tuvimos reuniones con aduana aquí cuando ya estaba el DUCA, no los presentaron y bueno, ya era un hecho. Entonces, las reacciones de nosotros, y yo recuerdo bien en esa reunión, que llegó el director de aduanas y llegaron los técnicos y les dijimos, lo único que nosotros queremos para asegurarnos que esto no va a traer caos es que tengan una solución alternativa si el sistema no funciona. ¿Y qué pasó? Sí hubo, pero no se puso inmediata. ¿Ves? Y también habíamos hablado de la prueba y error. Fíjate que diferente de lo que está sucediendo con el FIDUCA. El FIDUCA es la factura, ¿verdad? Sí. Que se va a utilizar una vez estemos en la Unión Aduanera, El Salvador, Honduras y Guatemala. Honduras y Guatemala hicieron pruebas pilotos, se tardaron como 3 meses, más creo. Nosotros ahora estamos haciendo pruebas piloto, El Salvador. Hemos hecho una primera prueba piloto con 9 empresas que son de las que manejan más carga. Nos ha tomado ya 3, 4 meses también. La prueba va bien, pero ya se vieron los errores. Y ahí estás viendo tú cómo se corrige.
Eso es lo que debió haberse hecho también con este sistema. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ya incorporemos otros elementos de la lectura del comercio exterior y cuál es el análisis que Coexport hace en estos 5 años de gestión en materia de política económica, cuáles son los avances, cuáles son los retos, cuáles son los aspectos que no se pudieron trabajar. Vamos a una evaluación sobre esto. Volvemos en minutos. Bien, sigamos platicando un poco de las implicaciones que tiene la ejecución o implementación de la DUCA-F, DUCA-T, que tiene que ver con la Declaración Única Centroamericana en la transacción de bienes y mercancías en la región. Y estamos platicando con Silvia Cuellar, directora de Coexport, sobre esto. Vamos ahora a hacer la transición a las implicaciones que esto tiene en el comercio exterior y en la dinámica económica del Triángulo Norte Centroamericano, o toda la región centroamericana, lo podemos incorporar así. Y para ello vamos a aprovechar declaraciones que nos brindó Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, que mencionaba que el Banco Central le lleva seguimiento a las cifras y también tiene estimaciones de la implicación económica que tiene para las exportaciones y las importaciones. Escuchemos. El Banco Central ha estado analizando cuáles son los efectos que ha producido la implementación de la DUCA. Dentro de los efectos que nosotros hemos estimado, coincidimos un retraso en la entrega y en la recepción de mercancías, pérdidas de productos perecederos, bloqueo o paralización en el tránsito de mercancía y posible incremento de en las próximas semanas. Al evaluar las transacciones diarias del mes de mayo del año anterior, acordémonos que aquí hay que coger los datos que voy a dar con cautela porque hay un componente estacional en las cifras. Nosotros hemos estimado que los impactos podrían rondar alrededor de 17 millones diarios para las exportaciones y 33 millones para las importaciones salvadoreñas. Hemos hecho estimaciones para toda la región centroamericana y los impactos ascienden aproximadamente a 411 millones de dólares. Bueno, entonces ahí teníamos las cifras que nos ofrece Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Estuvo con nosotros hace aproximadamente un par de semanas. Menciona 17 millones para exportaciones, 33 millones para exportaciones, un poco más de 400 millones a nivel regional. Pero si eso lo transmitimos al día a día de la actividad económica, Silvia, ¿qué implicaciones tiene? Menciona el doctor Cabrera una, que es el incremento en este caso de ciertos bienes. Y eso tiene una afectación a la economía familiar. Entonces, claro, si vemos como una problemática de carácter regional, tiene una implicación más familiar o en la economía o en la cotidianidad de las personas. Sí, vamos a hablar. El tema de exportaciones, lo que dije al inicio es correcto. O sea, al inicio estaba yo comentando precisamente eso y me alegra que las cifras coinciden, más o menos, porque yo hablé de 12 millones, imagínate, y aquí él nos está diciendo que estamos impactando en 17 millones. Y en las importaciones yo hablé de 36 y el 33, está bien. Pero, ¿qué significa esto a nivel económico, a nivel de país? Y acordémonos que él habló también de los 400 millones que yo mencioné a nivel de la región, sí, ¿verdad? O sea, nuestros países requieren tener exportaciones, requieren ingreso de divisas para generar mayor desarrollo económico. La aspiración de cualquier país es que en su balanza comercial las exportaciones lleguen a ser igual a las importaciones, que no sucede casi en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Y El Salvador, su balanza comercial, ¿cómo la compensa? Su balanza general, perdón, es por las remesas. Pero el esfuerzo tiene que ser constante y permanente y que se mantenga en el tiempo, y eso solo te lo dan las exportaciones. Si nosotros tenemos afectaciones como esta, lo que estamos haciendo, y él lo dijo también, lo reconfirmó, es pérdida de mercado, pérdida de plaza en el destino en el que ya estamos, pérdida de credibilidad en la región, en que nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque, bueno, hay otra crisis, y a cada rato tenemos crisis. Aquí, si no hay crisis de huelga, hay crisis de X, hay crisis de lluvia, y hoy hay crisis de un sistema, ¿verdad? Y esa credibilidad es importante para la inversión extranjera, porque este país y la región requiere inversión extranjera, y más nosotros que no generamos, como dije antes, materia prima. Nosotros tenemos que, ¿de dónde viene? Tenemos que traerla, y tenemos que ser un país que ofrezca buenas alternativas para que un inversor se decida y venga al país.
Ya tenemos inversores, hay que cuidarlos, ya tenemos inversionistas aquí. Entonces, esto lo que te genera es como una inestabilidad. El país realmente, o la región, tiene realmente las condiciones para que le apueste a esa región y que de ahí pueda salir mi carga, digámoslo así, del inversionista hacia afuera, o que incluso sea hacia en el país propio. Y esto desemboca, Silvia, automáticamente en un problema de la descripción que le consultaba en los bienes y servicios, en el precio de los bienes y servicios. Claro, es decir, sí. pero esto existe una manera de tener una contingencia de neutralización, porque esto al final tiene una implicación en el ciudadano o ciudadana que cotidianamente adquiere ciertos bienes y servicios que le pueden aumentar el precio, aunque no es parte de la problemática, pero es parte de las consecuencias o salen afectados de unas decisiones y medidas que, como hemos hablado en el transcurso del programa. Yo siento que es difícil cómo poder apalear eso, ¿verdad? O sea, el Estado puede ser responsable de alguna manera, porque el Estado es responsable ahora de esta situación, no son los empresarios, no es causado por nosotros. Ahí tendría que estudiarse de qué manera, incluso nosotros exponíamos que ojalá que se le hiciera alguna compensación al daño que se le ha hecho al sector, incluso pues teniendo alguna deducción o algo en el pago a cuenta que sea más retrasado, etcétera, etcétera, no habiendo multas, ese tipo de cosas. Pero hacia el público, hacia todos nosotros, nos afecta, porque si hay desabastecimiento de X o Y producto, entonces inmediatamente ese se va para arriba, porque hay desabastecimiento, entonces no cualquiera lo puede adquirir. Ahí es donde se sube el producto, que después paulatinamente debería de bajar, ¿verdad? Porque esto se tiene que regular. Si lo que pasa es el momento en el que estamos, ejemplo de las flores, el famoso ejemplo de las flores, ¿verdad? Que además echan a andar un sistema faltando 2 días para el Día de la Madre, ¿verdad? Y no se imaginaron que iba a haber ese caos. ¿Y qué pasó? Las flores todas marchitas, todas feas, tampoco habían flores, y para arriba el valor, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que prever. Por supuesto que eso no, sí vamos a tener, como dije, secuelas, pero también esperamos que esto ya se vaya solucionando en estos días, porque eso fue incluso lo que estuvimos conversando ayer en una reunión que tuvimos con exportadores. Ayer estuvieron los de aduana frente a los exportadores. Aquí no es correo, aquí no, frente. Se sentó 70 empresas exportadoras con aduanas, y todos expresándoles cuáles eran sus problemas, muchos de ellos coincidentes, como te dije, el tema de Guatemala, de que no sale la casilla, de que si está el importador le sale a otro, el tema de El Salvador, el hacinamiento aquí, el tema de los que vienen en camino, bueno, hasta un ejemplo de alguien que venía de Hidalgo y no hallaba ni cómo hacer, cómo explicar, cómo volver, había hecho el documento como varias veces y cada vez que lo haces pagas, el uso del agente aduanal versus esperar la cola. Todos esos temas se vieron. Lo que sí te puedo manifestar, y yo creo que hay que volverlo a decir, que lo que sí hemos tenido es una buena disposición de aduanas de poder resolver los problemas. Pero, por supuesto, se le sale de las manos. Es un problema demasiado grande. Y nosotros estamos insistiendo y exigiendo que la respuesta sea inmediata. Y no solo a El Salvador, a toda la región y a Guatemala en particular, porque es donde ahora se están viendo la mayoría de los problemas. Quiero aprovechar estos minutos que nos restan, Silvia, para que hablemos un poco de estimaciones o proyecciones que se tienen en materia de las exportaciones con un nuevo gobierno. ¿Vendrá un nuevo gobierno con otras disposiciones o continuará con algunas medidas de política económica del gobierno anterior o tratará de desarrollar otras? Lo veremos en el transcurso de los meses. Pero uno de los puntos es, Silvia, ¿cómo se logra la diversificación de la micro, pequeña empresa que sean más protagonistas de las exportaciones? No suele ser un porcentaje tan significativo, sino que la gran empresa está involucrada en un porcentaje relevante de las exportaciones. Probablemente sea más del 80-90%, pero el punto acá es cómo se logra diversificar que microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios sean parte de las exportaciones y que establezcan mercados estratégicos a través de sus bienes específicos, de sus mercancías en específico. Bueno, vamos a decir esto. Hace 10 años, hace 2 quinquenios, ¿verdad?, se estableció una estrategia de exportaciones concertada, sector privado, sector público. Primer reto para el gobierno. Si se va a establecer una estrategia de exportaciones, debe de ser concertada y con compromisos en ambas partes. Lamentablemente, la estrategia que se estableció hace 10 años fue casi a la salida de aquel gobierno. Cambia el gobierno
cambian prioridades, ¿verdad? Cambian formas de trabajo. Por supuesto, la estrategia no se sigue como tal, pero sí se han hecho esfuerzos. No voy a decir que no, porque sí se han hecho esfuerzos y sí hemos logrado hacer varias cosas. Pero sí sentimos en este quinquenio pasado que hubo como no esa afinidad. No quiero decir afinidad de ideas, etc. No hubo esa coordinación real. Nos sentábamos, hablábamos, acordábamos, pero ¿qué pasaba? No pasaba muchas veces. Y más que todo en el tema de la facilitación. Ahí hemos fallado mucho. Este tema que estamos hablando es de facilitación, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestra meta en aquel entonces? En el 2016, 12.000 millones. ¿Cuánto llegamos? El año pasado, 5.900 millones, la mitad. Por tanto, nos hace falta un buen trecho si quisiéramos retomar aquella meta que nosotros creemos es posible de aquí a 6 años. O estamos haciendo una estrategia de aquí al año 30. Entonces, eso quiere decir, y vuelvo, el primer reto es esa concertación. Habiendo visto eso, también eso sí hemos visto, que ha habido bastante desarrollo en lo que la microempresa puede llegar a ser. Y es importante cómo se inserta en este corredor productivo. Y no necesariamente estamos hablando de que ese microempresario o ese pequeño empresario sea el que exporte, sino que sea parte de la cadena. Eso es lo fundamental. Porque fíjate que cuando tú preguntas, bueno, ¿y por qué no exportamos más? ¿Cuál es nuestra oferta exportable? Nuestra oferta exportable casi no ha crecido. Necesitamos que se produzca más. ¿Quién produce? Los pequeños empresarios pueden producir si se les dan las herramientas y las técnicas necesarias y se insertan en el corredor productivo y vamos para adelante para la exportación. Esa es alternativas. La otra es también el tema de servicios. Lo que sí El Salvador ha avanzado mucho en este tiempo, el año pasado fueron alrededor de 2.500 millones de dólares en exportación de servicios. Y ahí hay un montón de empresas pequeñas. Empresas que incluso solo con su talento ya están exportando el servicio. Por ejemplo, diseñadores, los que hacen software, los que hacen películas. La misma persona es la que está haciendo el producto de exportación. Incluso estábamos hablando de un tema muy interesante, fíjate, el tema de franquicias. El tema de franquicias para exportación, exportar nuestra marca, nuestro know-how hacia otros países y por eso nos paguen. Y las microfranquicias es una alternativa bastante interesante para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darle a los negocios que han sido bastante efectivos y han tenido éxito, se lo traslada a aquel empresario que quiere hacer un nuevo negocio y que en vez de aventurarse a algo nuevo, lo hace con algo que ya ha sido probado. Y te estoy hablando incluso que algunas franquicias, cuando tienen empleados, que ya tienen ratos de estar ahí, o no ratos, pero ya tienen su tiempo, y han aprendido a hacer eso, ¿qué se puede hacer con ellos? No quieres tú poner un negocio. ¿Por qué? Porque ya sabe todo el know-how, el teje y maneje de ese negocio, y ahora él puede salir y él poner su propio negocio, ¿ves? Ese tipo de cosas son las que hay que trabajar. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Silvia. Vamos a llevarle seguimiento a este tema y poder ampliar un poco más. Nos quedamos pendientes con el tema del comercio exterior y me gustaría que lo volvamos a platicar en los próximos días y hacer un balance también de las estrategias para promover el comercio, la inversión y también cómo se diversifica los bienes y productos, pero a la vez la participación de otros sectores de la economía. Gracias por haber estado conmigo. Hay mucho que hablar. Gracias por haber estado conmigo, Silvia. Muy amable. Es un gusto estar muy amable. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.